El náhuatl herido. Como veterinaria, he tratado a todo tipo de animales a lo largo de mi carrera. Pero nunca antes me había enfrentado a una criatura tan misteriosa y aterradora como el náhuatl herido que llegó a mi consulta. Un día, mientras estaba en mi consultorio, escuché un ruido extraño proveniente de la puerta. Al abrirla, me encontré con un ser que desafiaba toda lógica y explicación. Era un náhuatl herido con su cuerpo mitad humano y mitad animal. A pesar del miedo que me invadía, sabía que era mi deber como veterinaria ayudar a cualquier ser viviente que necesitara atención médica. Con valentía, lo llevé al interior de la clínica y comencé a examinarlo. El náhuatl emanaba una energía oscura y sobrenatural, pero su sufrimiento era tangible. Tenía heridas profundas y sangrantes causadas probablemente por una violenta confrontación. Sabía que no podía darle la espalda a esta criatura, sin importar cuán peligrosa pudiera ser. Con cuidado y determinación, limpié y vendé las heridas del náhuatl. Utilicé todos mis conocimientos y habilidades para aliviar su dolor y promover su sanación. A medida que trabajaba, podía sentir la mirada penetrante del náhuatl sobre mí, como si estuviera evaluando mi intención y mi capacidad para ayudarlo. La criatura emitía sonidos guturales y mostraba signos de incomodidad, pero no intentó atacarme. Parecía entender que mi intención era genuina y que estaba allí para ayudarlo. Después de varios días de cuidado intensivo, el náhuatl comenzó a mostrar mejoría. Sus heridas comenzaron a cicatrizar y su fuerza regresó poco a poco. Sin embargo, su presencia seguía siendo inquietante, recordándome constantemente que no era una criatura ordinaria. A medida que el náhuatl se recuperaba, comenzó a mostrar signos de agradecimiento. A veces, durante las noches, podía escuchar su voz susurrando palabras de gratitud en mi cabeza. Aunque sus palabras eran ininteligibles, podía sentir la sinceridad de su agradecimiento. Finalmente, llegó el día en que el náhuatl estaba lo suficientemente fuerte como para partir. Dejó mi clínica sin decir una palabra, pero su mirada transmitía una mezcla de gratitud y misterio. Nunca supe a dónde se fue ni qué destino le esperaba, pero sabía que había cumplido mi deber de ayudar a una criatura necesitada. Mi encuentro con el náhuatl herido fue una experiencia aterradora y fascinante. Me recordó que el mundo está lleno de misterios y criaturas que escapan a nuestra comprensión. Y aunque mi trabajo como veterinaria me ha llevado a enfrentar diversos desafíos, nada se compara con la incertidumbre y la oscuridad que rodea al náhuatl.